Iniciemos esta lección ya formalmente de la semana 6 de este curso de estructuras de acero. La idea de hoy sería continuar con algunos temas que nos faltaron la vez pasada sobre el diseño de las columnas. Lamentablemente, dichosamente para ustedes, va a ser una lección corta, porque ahora en la tarde tenemos grabación. Hay cerca de como 15 de ustedes que hoy reciben su título. Así que vamos a tener una pequeña lección. Quería hoy empezar con algunos ejemplos. No sé si hay alguna consulta de alguno de ustedes sobre la materia. Antes de empezar, estoy abriendo el cuaderno, así que denme un momento. Bueno, quería más que todo hoy relatarles un par de ejercicios sobre el diseño de columnas, empezando con la determinación de, de lo que es el factor K y mostrarles dos maneras para determinar el factor K. Como bien saben, las condiciones de apoyo afectan grandemente el comportamiento o la resistencia de una columna, ¿verdad? Entonces hay que ser muy cuidadosos con su determinación. En primera instancia, hay una forma fácil, diría yo, preliminar, cuando uno está en las etapas iniciales del proyecto o de su diseño, para determinar el factor de K. Y esa forma preliminar o inicial, después uno lo ajusta con el método que ya vamos a ver ahorita, lo ajusta ese valor de K, pero preliminarmente se usa la tabla CA71 del ISC, ¿no? Ya que tenemos varios casos de ejemplo para la determinación de K. El primer caso A, ¿me confirman si están viendo la pantalla? Sí. Sí, profe. Ok, gracias. Este es un caso de un marco aviostrado que llamamos. Y el aviostramiento lo podemos proporcionar de varias formas en un marco. Uno es con elementos tipo aviostre, tales como se ven acá, como esta disposición de aviostres en forma de K. Es como una K, si lo ven, acostada, ¿verdad? O también podemos proporcionar aviostres a través de un muro, ya sea un muro de mismo acero, se construyen muros de láminas de acero, ¿verdad? O muros de concreto, también una mezcla, una construcción compuesta de elementos de acero, columnas, vigas de acero y muros de concreto. La idea es disminuir los desplazamientos laterales de nuestros marcos, ¿eh? A través del uso de aviostres o a través del uso de muros. Entonces, básicamente, estos elementos se utilizan para disminuir los desplazamientos laterales de nuestros edificios, ¿no? En el caso A, tenemos este marco aviostrado, ¿no? Con una diagonal y un muro de corte. Y entonces el valor de K inicialmente lo vamos a poder, lo podemos obtener de la tabla. Aquí, tratando de tomar un poco de juicio. En general, estos muros de concreto, por ser tan grandes respecto a las columnas, tienen una inercia muy grande comparada con las columnas. Entonces prácticamente se llevan toda la carga lateral, todo el sismo tiene que ser resistido por estos elementos como el muro y como los aviostres. De tal manera que en las columnas, ¿no? En las columnas del marco, prácticamente que solo sirven para bajar la carga gravitacional. Y como los momentos son muy bajos, prácticamente se comportan
Digamos, cualquier columna de estas se comporta, no tengo el lápiz, cualquier columna de estas se comporta como si los nudos fueran articulaciones, ¿no? Y incluso aquí en la base. Eso porque los muros de estos elementos se llevan prácticamente todos los momentos. ¿Verdad? Entonces, en este caso, ¿verdad? Es conveniente, se recomienda suponer que las columnas son columnas del caso C, aquí en la tabla, como si fueran doblemente articuladas, como que aquí existiera una articulación, ¿verdad? Y aquí en la base de la columna existiera otra articulación. Entonces, para este caso y con esas consideraciones, entonces podríamos utilizar inicialmente un factor de K igual a 1. Entonces, vean que relativamente es sencillo utilizar la tabla, ¿eh? Pero requiere un poco también de juicio de parte del, del ingeniero en pensar, en decidir cómo es que se está comportando esa estructura. ¿Alguna pregunta? No, ok. El caso B digamos, es el mismo marco, pero ya ahora no tiene el sistema de afianzamiento, no tiene el muro, ¿verdad? Entonces, prácticamente es un marco compuesto de columnas y vigas, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que las columnas, ¿verdad? Eso, suponer que las columnas son una articulación, ¿verdad? También es parte del juicio del ingeniero, ¿no? Entonces, como no tiene un sistema de afianzamiento lateral, entonces, ante una carga aquí lateral, este marco se va a desplazar, ¿no? Se van a desplazar, ¿no? Algo así, aquí va a tener un delta, lo cual con el sistema de muros, repito, este delta se disminuye. Y esto es lo que hay que controlar. En el diseño sísmico, este delta, este desplazamiento, es el factor más importante que hay que controlar, ¿no? En el diseño antisísmico. Entonces, como es el marco, se puede desplazar y estamos suponiendo acá una articulación, entonces podríamos suponer que el K inicialmente, preliminarmente, corresponde al caso F, ¿verdad? En la tabla de 2.4. Este valor de 2.4. ¿Y qué depende en el suelo, digamos? Yo tengo, digamos, aquí el suelo y, digamos, tengo una placa ahí. ¿De qué dependerá que yo pueda decir que esto es, digamos, una articulación o un empotramiento? ¿Qué consideran ustedes que podría yo tomar como criterio para definir si es un empotramiento o es una articulación? En general, eh, como está metido en el suelo, hay cierta distancia, generalmente 1 metro, para condiciones normales. Uno dice, o los estudiantes dicen, bueno, es un empotramiento por estar ahí metido en el suelo, pero no necesariamente, ¿no? En suelos, ustedes saben, bueno, tenemos muchos tipos de suelo. Podemos tener suelos, digamos, que le llamamos suaves, ¿verdad? O podemos tener suelos, ¿verdad?, un poco más eh, compactados, resistentes, tipo boca, ¿no? ¿Verdad? Entonces, cuando pensamos en decidir si es articulación o no, lo que tenemos que pensar es en la posibilidad de que nuestra placa pueda girar, ¿no? De que nuestra placa pueda girar, ¿no? Aquí formando un ángulo ahí cerca, por decirle algo así, ¿no? Entonces, cuando la restricción del suelo es poca al giro de la placa de la cimentación, ¿verdad?, como es el caso de tener un suelo blando, un suelo suave, ¿verdad? Entonces, ahí es más conveniente suponer
que tenemos una articulación, ¿verdad? La articulación, recuerden, lo representamos aquí y solo transmite una carga vertical y una carga lateral. No pone ninguna restricción al giro, ¿verdad? Es como si fuera el codo o las rodillas nuestras, ¿no? Entonces, cuando tenemos una condición de suelo blando, suave, poco compactado, entonces es mejor suponer que hay una articulación. Pero ya cuando el suelo es más compacto, más tipo una boca, digamos, la posibilidad de que aquí la placa pueda girar es menor, ¿verdad? Entonces, esto se aproxima más a un empotramiento y esto más a una articulación. Entonces, para decidir si lo que tiene en su diseño utiliza articulaciones o empotramientos en la base, sería bueno fijarse en las características de nuestro suelo y ahí suponer entonces si es una articulación o en un empotramiento, ¿no? Profe, Sí, señor. entonces digamos, si el suelo fuera más compactado, sería más como un caso D, digamos. Como el caso de, sí, digamos que sí. Para este mismo marco, que con este tratamiento, si uno supone un empotramiento, dependiendo del suelo, entonces podríamos suponer eh, un valor de K igual a 1.2, ya que es la mitad del caso anterior, ¿no? Y poner K a la mitad, eso tiene grandes repercusiones en la resistencia de la columna, ¿no? Sí. No necesariamente a la mitad, pero sí tiene grandes repercusiones, ¿no? Entonces es una selección que hay que ponerle cuidado y pensarla. Y el otro caso es el caso de que la columna está empotrada, que era lo que usted mencionaba, ¿verdad? Entonces, digamos, ya estudiamos un poco el suelo y esto, entonces decidimos, no, nuestro suelo es más cercano, es más compacto, es más cercano a un suelo, digamos, más duro y es una boca, entonces aquí sí puedo suponer que la placa no va a girar, no tiene esta posibilidad. Y entonces puedo suponer que es un empotramiento. Si es así, entonces, como lo decía anteriormente, muchacho, estamos más cercanos a un valor, a este modelo 4, el D, perdón, cuyo K recomendado es el K igual a 1.2. Vea que utilizamos los factores recomendados, ¿no? No los factores teóricos. Se usan los factores recomendados, ¿no? Ok, entonces vean que eh, el uso de la tabla es sencillo, pero requiere el uso del juicio del ingeniero, ¿no? Ok, estos factores, no sé si hay alguna pregunta. Por el momento todo claro, profe. Ok, estos factores de K en realidad son factores recomendados eh, la- para el diseño preliminar, ¿no? Cuando uno está empezando su diseño, cuando uno no tiene mayor información del edificio, ¿no? Para un diseño preliminar. En realidad, supongamos que tenemos un marco, ¿no? Que está claro que la resistencia de estas columnas dependen de las condiciones de apoyo. Porque no solo hablamos de los apoyos externos, sino también, digamos, de los apoyos internos, ¿no? Entonces, cada columna tiene un nudo superior y un nudo inferior, ¿verdad? El G será el nudo inferior para la columna del segundo nivel, esta, y el K será el nudo superior para esta columna. Si tomamos una columna
del primer nivel, este será el superior, ¿verdad? Y este será el nudo inferior, ¿no? Entonces, cuando estamos determinando el K, va a depender de la rigidez, de la columna, ¿no? En realidad el factor K, del factor EI, ¿verdad? Esto es la rigidez de nuestra columna. E es el modo de elasticidad, I es el momento de inercia, ¿verdad? Entonces, la posibilidad de pandearse de una columna va a depender de su rigidez. No es lo mismo una columna, digamos, con un gran momento de inercia, por decir algo así, esta, ¿verdad? Que tener una columna más delgadita, ¿verdad? ¿Ok? Esta tiene un I mayor que este I2 y este I1. Este es el caso 1 y este es el caso 2, ¿no? Yo creo que eso está claro, ¿no? Que la resistencia depende de la rigidez de la columna, ¿ok? En términos generales, o en términos un poco más, sí, llamémosle generales, esta rigidez va a depender de la posibilidad de giro de esta columna, de este nudo, ¿no? De este ángulo, ¿ok? De cuánto pueda girar este nudo, tanto el nudo superior como el nudo inferior, ¿ok? Y esta posibilidad de giro va a depender de los elementos que lleguen a ese nudo. Por decir algo, a este nudo le llega esta viga por acá, le llega esta viga por acá y le llega una columna por acá. ¿Sí, Kendall? Profe, una pregunta. ¿Usted tiene ese documento está en digital o usted no lo sube ahora? Yo lo subo, creo que no lo he subido, pero con mucho gusto, Kendall. De hecho, es un Ah, ok, PDF. gracias. Mucho gusto. Entonces, en realidad, la resistencia de la columna va a depender de la rigidez de las columnas o propiamente de la rigidez de los nudos. ¿Qué tan fácil, digamos, puede girar este nudo superior o este nudo inferior? Y este giro de acá, ¿verdad?, va a depender de los elementos que llegan a ese nudo, ¿no? Entonces, estos elementos tienen, digamos, aquí hay una rigidez de la viga izquierda, ¿no? Aquí tenemos una rigidez de la viga derecha, ¿ok? Que llegan a este nudo. Y tenemos la rigidez de la columna, digamos, inferior en este caso, ¿ok? Pongámosle más bien bottom para hacer la diferencia, ¿no? Con la I de izquierda. Entonces, la posibilidad de girar de este nudo va a depender de esta rigidez, ¿no? Y, digamos, este nudo, ¿verdad?, va a tener menor rigidez que este del centro, porque aquí solo le llega esta viga y solo le llega esta columna, ¿no? Y en general, digamos, para este nudo, si yo tengo una viga muy gruesa acá, y la misma columna delgadita, por decir algo así, ¿no?, tiene mayor rigidez que si tuviera la misma columna, la misma, pero tuviera una viga más delgadita, ¿verdad? Este giro, esta posibilidad de giro del nudo va a ser menor acá que acá. Aquí el nudo va a girar más fácilmente. Este ángulo estoy hablando, ¿no? Entonces, yo no sé si les queda claro por intuición que la posibilidad de que gire este nudo va a depender de los elementos que lleguen a ese nudo, ¿no? ¿Ok? Y en realidad también depende de la longitud, ¿no? No es lo mismo tener esta longitud que si la viga tuviera una longitud más pequeña. Entonces, la rigidez la vamos a medir en términos del momento de inercia entre la longitud de la viga. Llamémosle acá
longitud izquierda, ¿no? Y aquí llamémosle longitud derecha, ¿no? Longitud izquierda y la longitud derecha, o el claro de la viga, la luz de la viga, ¿no? Y también de la altura de la columna, ¿verdad? Del H2 y del H1. Entonces, lo vamos a medir en términos de la rigidez de la viga, pero medido como momento de inercia entre la longitud del elemento. Y eso es lo que nos va a definir la rigidez del nudo, ¿no? Entonces podemos definir una rigidez del nudo acá, del nudo llamémosle A, y vamos a tener una rigidez del nudo B. ¿Ok? Y esa rigidez, y con esa rigidez o la relación de ellas, va a determinar la K para esta columna, ¿no? Entonces vamos a utilizar un método que precisamente toma en cuenta la rigidez de los nudos. ¿Cómo vamos a determinar acá para esa columna una rigidez, un factor que le llamamos GA, que va a ser la sumatoria de la rigidez de las columnas que llegan a ese nudo, entre la longitud o altura de las columnas, entre la sumatoria de la rigidez de las vigas que llegan a este nudo, ¿no? Por ejemplo, en este caso sería, para las columnas sería solo una columna llega, entonces sería el I, en el ejemplo, le llamé IC, momento de inercia en la columna bottom abajo, entre H2, solo esta columna llega acá, ¿no? Y entre la rigidez de las vigas, rigidez de esta viga, momento de inercia de la viga izquierda, entre la longitud izquierda, más el momento de inercia de la viga derecha, entre la longitud derecha. Y esto nos va a determinar un factor GA. Vamos a calcular igual un factor para el nudo de abajo, que le vamos a llamar el GB. En realidad no importa si yo le llamo A aquí abajo y B aquí arriba. El orden no tiene mayor importancia. Entonces, para esta viga, le llegan dos columnas, una viga superior acá y una columna superior y una columna inferior. Y le llega esta viga y le llega esta otra viga. Entonces, el factor de G, para este caso, yo puedo estimarlo como la sumatoria de la rigidez de las columnas, ¿no? Momento de inercia de la columna superior entre el H1 más el momento de inercia de la columna inferior entre el H1, ¿no? Entre esta altura, entre la rigidez de las vigas que llegan a rigidez de la viga izquierda, entre la longitud izquierda más la rigidez de la viga derecha entre la longitud derecha. Y así determino un factor GB, que son una medida de la rigidez de esos nudos, ¿no? Entonces, yo puedo, digamos, decir, bueno, la rigidez del nudo, ¿ok? Yo la estimo, del nudo, yo la estimo en términos de ese factor G, que es una medida de la rigidez del nudo, ¿no? Ok. Para el ejemplo, entonces, tenemos aquí los datos de estos elementos. Se supone que ya uno ha diseñado su columna, ha diseñado su viga o ha hecho una selección inicial de estos vigas y de estas columnas, ¿no? Y entonces, bueno, yo digo, el elemento FJ, que es este elemento, FJ, estamos hablando de esta columna.
es una sección W12 por 50, que tiene un momento de inercia de 391 y una altura de 20, ¿no? Entonces, el momento de inercia entre L será 19,6. El elemento BF es esta otra columna. Entonces, ella es una sección 12 por 72 que tiene un momento de inercia de 597. La longitud es 15 y el inercia entre L, la rigidez será de 39,8. Los elementos IJ, esta viga, esa viga es una sección 18 por 35, momento de inercia 510 y la longitud es de 20. Entonces, y entre L será 25,5. Adelante, Kendall. Sí, profe, una pregunta, ¿por qué ese momento de inercia, digamos? ¿Por qué el XX? Se supone que uno pone, este es un marco plano, ¿verdad? Y entonces estamos viendo la posibilidad de que nuestros elementos se muevan en el plano, en este sentido, ¿ya? Entonces yo coloco mis vigas, mis columnas en esa dirección, ¿ya? Eso es lo que estamos midiendo. ¿Me explico? Ah, ok, profe. No es porque sea el menor, digamos. Es porque usted quiere No, que en sea en realidad esa ese es el dirección. mayor. Es el mayor. Ok, ok. Ok. Gracias. Sí. Porque estamos en el plano, en realidad. Decía ahora el elemento JK, es JK, es esta otra viga, ¿no? Y entonces, esta es una viga de 18 por 40, con una inercia de 612, y entre L será 20,4. Estamos evaluando la rigidez de este nudo y la de este otro nudo. Vamos a hacerlo. Entonces, calculando para esta columna BF, esta de aquí abajo, ¿ok? Entonces vean que en el nudo superior, a esta viga, esta otra y esta otra, y llega esta otra columna. Llegan dos vigas, llegan dos columnas para este. Y abajo es una articulación. Ok, entonces, en la base de la columna, esta está apoyada en una placa aislada, la cual provee poca o ninguna restricción al momento. Y entonces vamos a considerar que cuando es una articulación G, A vale 10, ¿ok? Entonces, calculamos para el nudo superior, ¿verdad? Con esos valores, y el G, B o F, le puse, sería la rigidez de las columnas, 39,8, creo que se está ahí abajo, 19,6, es esta otra columna, ¿ok? Y las vigas, entre la rigidez de las vigas, que ya calculé previamente. Eso me da un factor de G igual a 1,14, ¿ok? Y entonces ya con estos factores de G, aquí hay un factor de G, yo llamé F, ¿verdad? Y aquí hay un factor GA, llamémoslo así, que por ser una articulación tiene el valor de 10. La especificación dice articulación UCG igual 10. Entonces, estos factores de GA y de G definen, digamos, la K es una función de estos valores del GA y el GB. De hecho, hay expresiones matemáticas para calcular K en términos de estos factores de rigidez. Sin embargo, nosotros utilizamos unos nomogramas que están ahí en el folleto, yo se los presenté. Hay dos nomogramas, ¿no? Uno para el caso, digamos, de marcos aviostrados, ya que no tienen desplazamientos, y otro para marcos no aviostrados. En general, un marco aviostrado es un marco que no se puede desplazar, digamos que tenga unos aviostres acá. El desplazamiento aquí lateral es prácticamente cero.
Y un marco no aviostrado es un marco que tiene un desplazamiento acá, que se le permite. Entonces, hay dos gráficos como este, uno para marcos aviostrados y otro para marcos no aviostrados. Como nosotros tenemos un marco, ¿verdad? Si ninguno lo ven, si no tiene aviostramientos, entonces este marco se podría desplazar lateralmente. Entonces vamos a considerar que es un marco no aviostrado. ¿Ok? Entonces son muy fáciles de utilizar estos nomogramas. Cojo el primer valor de G, leo GA es igual a 10 por ser una articulación y lo pongo aquí sobre el primer eje. El segundo valor, o GB, que me dio 1,14, lo leo en la otra escala. Aquí hay 1, aquí hay 1,50. Entonces, 1, 2, 1, 4, 1, 1 viene siendo por ahí. Y traza 1 esta línea recta. Y el valor que interseca la escala del centro, ese es el valor de K. Y entonces aquí hay 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9 por aquí, ¿no? Si quiere batear el segundo decimal, 1,93. ¿no? Y entonces así determina uno un factor de K, que es un valor más preciso para este factor del Beltest que el uso de la tabla. De hecho, podrían comparar ustedes con los valores de la tabla. ¿Hay alguna pregunta? Profe, yo tengo una duda. A ver. Digamos, ¿qué pasaría si hubiera más marcos, que no sea solo un marco plano? Digamos, que en el nudo no solo lleguen vigas laterales, sino adelante y atrás. ¿La inercia sería la misma, siempre X? No, uno analiza, digamos, un edificio en 3 dimensiones, uno lo analiza siempre en cada dirección. Recuerde, digamos, el código le exige a usted analizar sus edificios con el sismo en 2 direcciones, en una dirección X y en la otra dirección Y, pero de manera separada, ¿cierto? Ok. Ok, Ajá. entonces, de igual manera, usted analiza su marco en esa dirección, digamos en la dirección X, y después analiza su marco, que son otros elementos, digámoslo, tal vez, vamos a ver si tengo espacio por acá. Bueno, aquí abajo, que digamos en un edificio, digamos como este, ¿no? Entonces tenemos aquí la dirección X y aquí la dirección Y. ¿Ven? Entonces, usted analiza, digamos, sismo por acá y sismo por acá, según el código. Y entonces toma, digamos, en la dirección X, entonces analiza estos marcos, ¿no? ¿Ok? Y entonces, dependiendo, seguramente se va a desplazar, ¿no? Entonces, calcula el K para esta condición, ¿verdad? Similar a lo que yo acabo de hacer. Cuando lo analiza en la dirección YY, entonces los marcos que van a trabajar son los otros en la otra dirección, ¿verdad? Y entonces, seguramente su marco se va a mover algo así también, ¿verdad? Y entonces lo analiza, calcula los factores de K para esta dirección. Y tiene que cambiar los momentos de inercia, entonces, de las columnas. ¿Cierto? Entonces Sí, lo hace por aparte. ¿Ok? No sé si le aclaro la... sí, y profe, digamos, si se está analizando la misma columna en diferentes planos, ¿qué K elijo? ¿El mayor, el Por eso, menor? acá, digamos, estas columnas, uno las puede colocar de varias maneras. Generalmente, si es una sección W, uno las coloca aquí así. ¿Verdad? ¿Ok? Aquí así, en esa dirección. Y las vigas las coloca con su inercia más grande
como se muestra en el dibujo, por decirlo algo así. ¿Ok? Entonces, estamos hablando del giro. Este es para la sección el eje X. ¿Ya? Aquí sería el eje X. Entonces, cuando usted analiza el caso del desplazamiento en el plano, en la división X, entonces utiliza el eje fuerte. ¿Lo ve? Es este eje. La inercia fuerte acá, el IXX. Cuando analiza este otro marco, le quedan las columnas en esta otra dirección. Entonces, aquí analiza, usa el momento de inercia débil de la columna. ¿Se le aclara? Listo, profe, sí. Ok, bien. Gracias. Sí. Entonces, ok, eso fue para la columna inferior. Ahora calculemos el K para esta columna superior, nudo J y el nudo F. De igual manera, ok, entonces, para el nudo, el GF, bueno, ya lo habíamos calculado, ¿verdad? Es este valor de acá, ok, que va a ser el mismo que utilizamos en el caso anterior para el nudo superior, pero solo que ahora es el nudo inferior. Entonces le llega dos columnas, esta columna, esta otra columna, que tienen estas rigideces, y una viga por acá, y esta viga por acá. ¿Ok? Entonces, obtenemos un K, un G, de 1.14. Y para el nudo superior, este otro nudo, aquí sería el GB. Entonces, tenemos solo una columna, que es esta W12 por 50, que tiene una rigidez de 19.6, y la viga que llega por la izquierda, 25.5, y la viga que llega por la derecha, 20.4. Y operando nos daría un factor de G a B igual a 0.43, ¿no? Y entonces, utilizando el mismo nomograma para marcos no aviostrados, tomo el valor de 0.43. Aquí hay uno, fíjense, aquí está la mitad. Entonces, 1.43 es como por aquí. Y el otro valor era de 1.14, 1.5, como 2 por aquí, aproximadamente 1.14. Y determino entonces, trazando una línea recta entre los dos puntos, el valor de K como el punto que intersecta la escala en el centro, ¿no? Y entonces obtengo un factor de K igual a 1.25. Y entonces, si inicialmente había usado un K escogido de la tabla, ahora vengo, uso este K y voy afinando el diseño de mi columna. ¿Preguntas? Profe, una consulta. Siempre que esté, perdón, articulado, ¿se usa un GA, digamos, de 10? Sí, en los mismos monogramas se dice, cuando G cuando es una articulación, use G igual a 10, y si es un empotramiento, use G igual a 1. Esas son las dos excepciones que hace los nomogramas, ¿no? Ok, esto es otro ejemplo de una columna, digamos que en este eje, entonces, es esta columna, ¿verdad? Que va de este nudo a este nudo inferior, donde llegan pues varias vigas acá, ¿no? Entonces, esta columna en esta dirección, en el eje, digamos, Y o X, entonces la columna tenemos, bueno, en el eje X, entonces mi columna yo la puedo representar como si fuera, digamos, acá, el nudo superior. Entonces, ya es libre, no tiene ninguna restricción al pandero. Entonces, esa columna se podría pandear en toda su longitud, ¿no? En toda su longitud. De aquí a acá, bueno, ahí está el factor de L. Ok, no hace falta dibujarlo. Esto para un caso. En la otra dirección, vean que existe una viga, un elemento ahí en la mitad. Entonces, si yo tengo mi columna
Entonces, aquí es mi columna, el nodo inferior, el nodo superior, pero esta viga de acá, al tener este elemento, entonces hace que la columna ya no se pueda pandear aquí, ¿verdad? Porque tendría que moverse toda la viga. Entonces, esta columna impide que la columna pueda pandearse en toda su longitud. Más bien, entonces, al impedirse el movimiento aquí en el punto medio de la columna, esta columna o se puede pandear aquí en esta mitad, ¿no? O se puede pandear aquí, ¿no? En estos tramos con L medios. Con L medios y L medios. Entonces, es la misma forma, si lo ven, la misma curva, pero con la mitad de la longitud, ¿no? Al tener este aviostramiento. ¿Ok? Eso es lo que hay que considerar, ¿no? Entonces yo tengo una columna que es de acero. Es una, perdón, bueno, estamos usando acero FY50. Es una sección 12 por 65, muy usada en estructuras. Y tiene una longitud de 20 pies, ¿no? Tiene de tablas, yo tengo, tiene un área bruta de 19,1, un rayo de giro en el eje fuerte de 5,28 y un rayo de giro en Y de 3,02. Eso los obtenemos de tablas, de las aplicaciones, etcétera, ¿no? Lo primero que se hace es analizar la relación del beltés, ver por dónde se va a pandear, en qué eje se va a pandear la columna. En la dirección X, ¿no? Donde es libre. Toda la longitud de la columna se podría pandear de esta manera. Entonces vamos a utilizar K igual a 1, sin mucho pensamiento, ¿ok? Entonces KL entre F, entre el radio de giro en X sería 1 por 20 entre 12. Ah, perdón, este 12, 1 por 20 por 12. Estos son pies, 20 pies, ¿no? Y este factor 12 es de la conversión. Un pie es igual a 12 pulgadas. ¿Ok? Esto es la conversión. Dividido entre el radio de giro, eso nos daría una relación de beltés de 45,5. En la dirección débil, en la dirección Y, entonces dijimos la columna se va a pandear. Este ajuste aquí o esta viga impide que la columna se pueda pandear en toda su longitud. Entonces, o se pandea este pedacito o se pandea este otro pedacito. Es como si tuviéramos la misma columna, pero con una longitud igual a la mitad, L medios. ¿Ok? Y entonces el factor de K, el factor del beltés sería KL entre el radio de giro en Y. K es igual a 1. Ahora dijimos L es L medios por 12, de nuevo para pasar de pies a pulgadas, entre el radio de giro en el eje débil, 3,02. Esto nos da, entonces, 39,7. El valor de K que rige es el más grande de ellos. En este caso, entonces, curiosamente, la columna se va a pandear por su eje más fuerte. Este es el valor que rige, ¿no? Y este es el factor que va a determinar entonces la resistencia a la columna. Y de la resistencia a la columna, pues ya sabemos cómo la calculamos. Hay que calcular este factor, recuerden, 471 por raíz de E entre F y. Este valor sería 113. Como módulo de elasticidad, esto es C, esto es FY. Bueno, ahí está. Y como es menor, la relación del beltés, esto es KL entre R. Entonces, el esfuerzo crítico que gobierna la resistencia a la columna viene dada por esta ecuación, ¿no? Donde hay que calcular el esfuerzo de Euler. Y Euler es
pi cuadrado módulo de elasticidad entre la razón de esbeltez. En este caso, pi cuadrado 29.000 entre 45.5, que es la razón de esbeltez, y esto nos da un esfuerzo de Euler de 138. Vean que es mayor a el FY. ¿Ok? Y ya con eso, entonces, sencillamente calculamos el esfuerzo crítico de la columna con 0.658 elevado a la FY entre Euler 50 entre 138 por FY, ¿no? Y eso nos da un esfuerzo crítico para nuestra columna de 43 kilolibras por pulgada cuadrada. Y la resistencia, entonces, será phi, 0.9 por el esfuerzo crítico por el área bruta de la columna. Y esa columna tendría una resistencia de 738 kilolibras por kilolibras, o 73.800 libras sería en el sistema inglés. Ese sería este ejemplo número 3. No sé si hay alguna consulta. Este es el pandeo general de Euler, que ustedes incluso hayan estudiado en su curso de mecánica de sólidos. Las columnas van a fallar por el pandeo general de Euler. Sí, solo sí, por decirlo algo así, no fallan antes por otra cosa. ¿Ok? Tenemos, digamos, una columna que está formada por una lámina, llamémosle así, una laminita delgadita. ¿Ok? Después tiene otra lámina muy delgadita. Ya tiene, digamos, esto es el alma, esto es el ala, y esto es la otra ala. Las pegamos, las unimos, las fundimos y formamos la sección de ahí. Lo que quiero decir es que forma de 3 elementos muy delgados. Entonces yo tengo el alma, que es una lámina delgada, ¿no? Este sería el alma, y el ala también es otra lámina muy delgada. Bueno, ahí medio dibujé, ¿no? Espero que se vea. Esto sería el ala. O sea que son elementos muy delgados. Ante una carga de compresión acá, digamos, pues todos contribuyen, tanto el alma como las alas, contribuyen a resistir, digamos, esa carga de compresión. Digamos que esta ala se lleva 1/3, el alma se lleva 1/3 y la otra ala se lleva 1/3. Suponiendo que son con igual área, ¿no? Entonces, al ser láminas muy delgadas, estas láminas podrían cambiarse también, si lo ve uno como elementos aislados, ¿no? Se podría pandear esta acá y esta otra se podría pandear acá, ¿no? Como elementos individuales. Esto es lo que se conoce como los pandeos locales. Y esto sucede por ser elementos muy delgados. Entonces, las secciones, las columnas, las vamos a clasificar de 3 maneras: secciones compactas, secciones no compactas y secciones esbeltas. ¿Okay? En términos de, yo tengo esta sección acá, ¿okay? Que tiene, digamos, un ancho B, ¿no? Y un espesor T. ¿Ok? Entonces vamos a definir unos factores lambda que le llamamos relación ancho-espesor. Las relaciones ancho-espesor le llamamos lambda
son el B, el ancho, entre el espesor, ¿no? Y hay unos factores límites. Así que ahora se los muestro. Entonces, una sección es compacta si las alas están conectadas continuamente al alma, en este caso, y se cumplen las relaciones ancho-espesor para las alas. ¿Sí? Tanto el ala como el alma cumplen con relaciones ancho-espesor. Una sección va a ser no compacta si el ala no cumple con la relación ancho-espesor y el alma sí, o viceversa. Si el alma no cumple y las alas sí cumplen con las relaciones ancho-espesor. Estas le llamamos secciones no compactas. Y una sección esbelta, entonces es una sección que ni el alma ni el ala cumplen con estas relaciones ancho-espesor. ¿Cuáles son esas relaciones ancho-espesor? Bueno, vienen dadas por esta tabla. En varios casos para alas de perfiles W, Y y canales, ¿no? Entonces, la relación ancho-espesor para las alas es 95 veces 95 entre la raíz de F y Y. ¿Ok? Para los demás, las alas, la talma, ese límite es de 253 raíz de F y Y. Pues aquí hay alas de cajones de secciones tipo cajas, ¿no? Serían como tubos, ¿no? Estas son secciones W, estos son tubos, ¿no? Estos son parangulares, ¿no? O medios de una T, ¿ok? Y para las demás, esto es básicamente para las almas. Entonces, para que un elemento falle por el pandeo general, tiene que ser una sección no compacta. Si la sección si la sección no compacta, la que tiene elementos muy delgaditos, entonces la resistencia, su resistencia disminuye. Voy a poner así, disminuye. ¿Ok? Ya no es el PU igual a punto al phi por el esfuerzo crítico, por el área bruta, sino que habrá que multiplicarla por un factor en general Q, que es menor que 1. O sea, no pueden alcanzar la máxima resistencia de las columnas, las secciones no compactas. Generalmente nosotros trabajamos con secciones compactas, ¿no? La mayoría de los perfiles nuestros son secciones no compactas. Pero si no, habrá que reducir la resistencia a esas columnas en este factor Q. Podría ser un ejemplo de este factor Q. Lo voy a omitir hacerlo y se los paso como un PDF, un factor de la resistencia de una columna no compacta, con el propósito de mostrarles otra cosa. No sé si hay alguna consulta. Profe, Ujú. bueno, ya vimos que si la sección es compacta no se reduce por ese factor Q y si es no Correcto. y si es no compacta se reduce, pero Sí. si es esbelta, Lo reducimos todavía más, también en términos de un factor Q. ok, Sí. Lo que pasa es que generalmente uno no trabaja ya con secciones esbeltas, porque su resistencia a la compresión es muy poca. ¿Ya? Entonces casi que uno no las utiliza en la práctica. Recuerden que en la primera semana del curso les presenté su proyecto, el primer proyecto. Entonces ya formalmente vamos a empezar a trabajar en el proyecto, dado que hemos ya visto los temas de tensión y compresión. El primer proyecto consiste en el diseño. Me confirman si lo ven.
Sí, profe. Profe, ahí se ve. Ok, en el diseño de este marco, que va a ser un marco para un gimnasio, ¿no? Actividades deportivas. Tiene una longitud o un claro de 32 metros y una altura de 10 metros. Es bastante porque son para voleibol y esas cosas, entonces necesitan mucha altura. Básicamente, el problema de ustedes es diseñar el techo para ese gimnasio. Solo que vamos a tomar solo un marco. Digamos, el gimnasio se compone de ahí en el fondo, de la hoja saliendo, de varios marcos separados 6 metros. Nosotros vamos a diseñar solo un marco. ¿Ok? Entonces, la forma es esta que le estoy mostrando. La altura 10 metros y de aquí a acá, centro a centro, alrededor de 32 metros. ¿Okay? Entonces, esto es básicamente la estructura que tienen que diseñar. El peralte de esta armadura, el ancho de esta armadura, eso ustedes lo van a definir, es parte del diseño. ¿Qué requerimientos tenemos? Bueno, el marco se debe diseñar para la carga muerta, carga viva y cargas de viento. Entiendo que en su curso de cursos anteriores ya estudiaron la carga de viento. ¿Ok? Como es una armadura, entonces vamos a diseñar los elementos en tensión y compresión solamente. Solo eso vamos a diseñar. Aquellos elementos en tensión y aquellos elementos en compresión, con lo que vimos las semanas anteriores. Vamos a utilizar perfiles AISC y acero A36. ¿Ok? Vamos a diseñar por viento, pero utilizando los nuevos lineamientos para el viento, para diseño de viento. Y bueno, ya mencioné, lo vamos a hacer el análisis solo de este marco, en el plano. ¿Ok? Entonces, van a tener un modelo en el plano, no en 3 dimensiones. ¿Ok? Este es otro de los requerimientos, pero es más de todo por el curso. Otro de los requerimientos es que estos marcos no se pueden desplazar mucho, ¿no? Tienen límites para el desplazamiento vertical. Entonces tendremos que controlar ese desplazamiento vertical en el marco. Y bueno, hay que cumplir con los requisitos del código sísmico. ¿Ok? Ese es el proyecto número 1. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, una pregunta, ¿podría repetir de dónde a dónde son los 32 metros del claro? Digamos, del centro, de acá, del centro a centro, la luz. ¿Ok? Ok, gracias. En realidad no me preocupa mucho si lo toman de este nudo al otro, los internos, o si lo hacen externamente. En realidad no me preocupa mucho. Pero digámoslo, para definir algo centro a centro. Igual la altura sí es libre. La altura libre sería la cuerda inferior de la armadura. Profe, Sí, señor. la altura máxima, 10 metros, digo, ¿verdad? Ajá. Y esa distancia entre arcos, 32 cuál? metros. Estos 6 metros. Ajá, Digamos, el gimnasio tiene una serie de marcos, ¿verdad? Al fondo. Están separados 6 metros. Esto es más que todo para efectos de determinar la carga tributaria que le llega a cada marco. Pero no quiere decir que vayan a hacer un modelo en 3D. ok, profe, gracias. Profe, y digamos, ¿diseñaríamos un marco interior o un marco exterior para eso mismo del ancho tributario, digamos? Bueno, no se dice ahí. Generalmente uno diseña el marco más pesado, un marco interior, y los de afuera los hace igual, que prácticamente llevan la mitad de la carga. Entonces sería un marco interior.
Entonces vamos a hacer, recuerdan que la primera lección, bueno, yo les había presentado este marco y tuvimos una charla del profesor Araya sobre la investigación. Entonces vamos a tomar algo de lo que José Andrés nos mostró, nos enseñó para desarrollar una primera parte del proyecto, ¿no? Esto va a ser un proyecto en grupos. Los grupos yo los hago ahora. Pero entonces, esta primera parte del proyecto consiste en responder las siguientes preguntas o plantear. Van a definir el problema. Bueno, yo ya he hablado de ese problema, del problema a resolver y el alcance de su diseño, ¿no? Prácticamente es poner en palabras lo que yo ya he mencionado, ¿no? Van a pensar, van a responder qué conocimientos o conceptos de ingeniería previos y otras ciencias, imagino que matemática o algo así, necesitan contar para resolver el problema. Piensen qué necesitan saber para poder diseñar una armadura, ¿no? Creo que tienen que conocer estática, ¿no? Equilibrio. Tienen que conocer, saber usar el SAP, porque yo se los voy a pedir que lo hagan en SAP, y algunas otras cosas, ¿no? Ok. Van a pensar qué quieren aprender con este proyecto. A lo mejor a nadie le interesa aprender nada de este proyecto, entonces me lo ponen ahí. Profesor, es que no quiero aprender nada. O no me interesa aprender a diseñar arcos. Ustedes sabrán, ¿no? Ya eso depende de la curiosidad de cada uno de ustedes y del grupo. Van a definir 3 objetivos que quieran alcanzar al final del proyecto, ¿no? Se van a plantear algunas preguntas de investigación según lo que había presentado José Andrés y contestar en realidad cuando uno hace sus preguntas de investigación lo que anda preguntando es el qué, ¿no? ¿Qué me interesa a mí conocer de este problema? Y entonces con base en esa respuesta yo defino mis objetivos. ¿Cuáles son los requerimientos del problema a resolver? Bueno, yo les planteé varios acá, ¿no? Pero hay otros ya puestos por los... Si entran en los códigos, ya hay algunos otros más. ¿Ok? Entonces, piensen y amplíen los requerimientos que yo les di. Piensen, respondan cuál va a ser el método, la metodología que van a diseñar para diseñar la estructura. ¿Qué método van a utilizar para diseñar esa estructura? Y al final no es una respuesta, no es una pregunta, pero quiero saber cómo se van a organizar en el equipo para desarrollar este proyecto. Esas son las preguntas que quiero que me contesten y me van a entregar un primer informe la próxima semana de esto, de esa primera parte. Ya la segunda parte, el modelo en SAP de la armadura y la determinación de las cargas, ¿no? Y la tercera parte del proyecto ya es propiamente el diseño de los elementos a tensión y compresión. Lo que les he tratado de enseñar en estas 4 semanas, 5 semanas atrás. Profe, ¿dónde podemos conseguir información sobre las cargas de viento? Es que, bueno, a mí al menos en ningún curso, no sé otros compañeros, pero están no me dieron información. los lineamientos de viento, los nuevos lineamientos de viento para Costa Rica. Esos se consiguen ahí en internet o en el Colegio Federal. Ok, profe. O yo se los vendo, pero se los voy a vender muy caro. Mejor consígaselo por otro lado. Está bien, profe. Listo, gracias. Ok. Y tengo entendido que eso es un tema que en algunos de los cursos anteriores lo vieron. Al menos yo no, profe. Solo carga muerta, carga viva, pero bueno, Profe, así es mi yo sí propio- lo vi, pero
Un poco diferente, la verdad. Lo vi, pero aplicado en puentes. Y bueno, viene siendo prácticamente lo mismo. La determinación de la expresión básica es prácticamente lo mismo. Lo que va a cambiar ahí es la forma de la estructura, la forma de cómo aplicar la carga de viento a la estructura. ¿Ya? Pero por lo demás, los coeficientes y todo se determinan igual. Profe, ¿y carga sísmica no se incluye? No, no vamos a incluir sismo. Generalmente, bueno, uno debería revisar, diseñar por sismo y por viento. Uno sería, digamos, muy salado y se viene el mayor de los sismos con un huracán al mismo tiempo. Generalmente son fenómenos, desastres, digamos, que no se dan al mismo tiempo. Entonces uno lo que diseña es para la mayor de esas dos acciones. ¿Okay? Cuando el edificio es muy alto, entonces generalmente rige el viento más que el sismo. Cuando los edificios son pequeños, dependiendo de la zona y estas cosas, generalmente el que rige es el sismo. Entonces uno diseña para las acciones mayores. ¿Okay? No diseña para la suma de los dos. Este proyecto va a tener una duración de 4 semanas. ¿Ok? Entonces, vamos a entregar esta primera parte, definición, ahí está mal escrito, la próxima semana, un par de hojas con la respuesta a las preguntas que les leí ahora. El modelo lo van a entregar en la semana 9 y ya la entrega del informe final sería la semana 11. Bueno, yo voy a calificar el proyecto con una rúbrica que va a incluir el informe, que sea un bonito informe, por decirlo algo así, la estimación de cargas, el modelo en SAP, el diseño de los elementos en tensión, los elementos en compresión, planos, un esquema final, ¿sí? Y siempre es bueno colocar algunas conclusiones. Las conclusiones deben basarse en las preguntas que yo les mencioné anteriormente. Así los voy a calificar con una escala de 5 a 0. Y ahí están los puntos para cada uno de esos ítems. Pero ustedes, por otro lado, van a calificar a cada uno de sus compañeros. Si son grupos de 4, entonces a cada uno de ustedes les toca calificar el trabajo de 3 compañeros. El trabajo en equipo. Entonces la nota por trabajo en equipo va a ser el promedio de la nota de 3 de sus compañeros. ¿Qué consideramos? La asistencia a reuniones. Ahí se asistió a menos del 60%, entonces es menos de un 6. La puntualidad a las reuniones, el cumplimiento con lo que se le pidió que hiciera. Y no solo el cumplimiento, sino si lo hizo bien o mal, la calidad del trabajo de ustedes. Que el grupo no tuvo que repetir el trabajo. Y la contribución de ustedes acá al desarrollo del proyecto. Entonces, cada uno de ustedes va a evaluar a sus compañeros con esta rúbrica. ¿Preguntas? ¿Usted nos subiría los grupos mañana, hoy? No, los voy a hacer de una vez. Okay. El curso de acero lleva 2 proyectos, ¿de acuerdo? Este y el segundo proyecto que lo entregan en semana 17. Ya el segundo proyecto es el diseño de un marco, de un edificio pequeño de acero. Ya, tenemos que ver vigas todavía y columnas y algunas uniones. Entonces, el primer proyecto, los grupos los hago yo. Y el segundo proyecto, los grupos los hacen ustedes. Ustedes escogen a sus compañeros. ¿Ok? Pero más o menos lleva la misma temática de evaluación
Sí, profe, todo bien. Era nada más como para ir poniéndose sí. en contacto, Ok, ¿verdad? entonces hay 19, 18 muchachos. Voy a hacer 4 grupos, 4 por 5, 20. Bueno, 4 o 5. 5 grupos voy a hacer. Entonces vamos a hacer los grupos de manera aleatoria. 5 por 4, 20. Creo que falta alguno de ustedes. Entonces sería, voy a crear 5 salas de grupos asignados automáticamente. ¿Ok? Ahí están. Entonces, si quieren, tomen nota para el grupo número 1 es Joé, Alexis, Josafat Fallas, José Oviedo y Manrique Jiménez. Los voy a mandar a los grupos para que se conozcan. ¿Ok? Se saluden, se conozcan, se enseñan los dientes y hace un minuto, algo muy rápido. ¿Ok? Abrir todas las salas. Entonces, se van a dividir en grupos ya, ¿verdad? Ya regresamos. Qué vacilón, porque las dos únicas mujeres que hay en el grupo les tocó el mismo grupo, ¿verdad? Yo sí. Y Andrea. Eso lo hizo el Zoom, no lo hice yo. Sí, profe. Sí, Sí, profe, tranquilo. sí, será suerte o no, pero yo hubiera preferido que estuvieran en grupos separados, pero bueno, parece que el Zoom no es tan inteligente, ¿verdad? Ok, entonces ya están formados los grupos. De hoy en 8 esperaría la primera parte del proyecto. Obviamente a lo largo de la semana pueden hacer las consultas del caso, ¿verdad? No, ahí me llaman, me escriben y con mucho gusto. No sé si hay algo más que tengan por el momento. Por mi parte estamos bien, profe. Ok, yo tengo que irme a la grabación. Entonces vamos a estar finalizando la lección del día de hoy. Ahí en el Tech Digital les dejé un material sobre vigas, que sería el tema que empecemos a ver la próxima lección, para que le den una revisada, estudiada, para empezar el otro tema, la otra semana con el tema de vigas, mejor dicho. Entonces, les agradezco mucho su participación y les deseo pues un buen fin de semana. Gracias. Perfecto, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Buenas Mucho tardes. gusto. Adiós.